Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial con ayuda del programa Adobe Photoshop. Vamos a aprender a crear una sombra en perspectiva de manera realista. Aumentamos zoom para que veas detalle con control más. Fíjate ahí. Tenemos que lograr que la sombra, en este caso estos objetos, sea de manera realista. Empezamos. Acá tenemos un proyecto que contiene 4 elementos. Lo primero que vamos a hacer es crear la sombra para la tabla de madera, que es esta. Entonces te vas a ubicar en la capa tabla, vas a hacer clic derecho y lo vas a convertir en objeto inteligente. Luego de ello vas a duplicar 2 veces con control J, control J, control J. Vamos a cambiar los nombres. A este le vamos a colocar tabla. Acá abajo le vamos a cambiar el nombre por movimiento. Y el de abajo le vamos a cambiar por nombre gaussiano. Gaussiano. Muy bien. Luego de ello vamos a seleccionar estas dos capas, tanto movimiento como gaussiano, y las vamos a agrupar. Presionas control más G para generar un grupo. Le vamos a cambiar el nombre, doble clic y le ponemos sombra. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar con las sombras. Vamos a quitar el ojito de la tabla y del movimiento y nos vamos a enfocar en la capa gaussiano. Luego de ello te vas a ir al menú filtro. Luego te vas donde diga desenfocar y te vas donde diga gaussiano. Fíjate lo que pasa con la tabla de madera, se desenfoca un poco. Ahora lo que tú tienes que hacer es variar el radio de desenfoque. En mi caso, yo lo voy a dejar en 35%. Este desenfoque, el porcentaje, va a depender del tamaño de la imagen y del resultado que tú quieres. Voy a poner OK. Con esto logramos un desenfoque, pero si tú quieres variar los valores, entonces simplemente donde diga desenfoque gaussiano haces doble clic y acá tú puedes variar los valores. ¿Ya? Le damos OK. Luego vamos a ocultar esta capa, nos vamos a ir a la capa movimiento y nuevamente vamos a aplicar un filtro. Filtro desenfocar. En este caso vamos a trabajar con el desenfoque de movimiento. Presionamos. Fíjate que esto de acá lo que permite es crear la dirección de la sombra. En mi caso yo le voy a colocar un ángulo de 27, distancia de 250. Tú puedes variar. Fíjate, si yo voy moviendo, tú lo puedes ir variando. Muy bien. Voy a poner OK. Ya tenemos una sombra que da un aspecto de movimiento. Habilitamos las dos sombras. Habilitamos el plato. Una vez que hagamos las sombras, fíjate que la sombra no se parece a la original. Entonces, para cambiar la sombra, vamos a hacer lo siguiente. Te vas a ubicar donde diga capa de ajustes acá abajo. Luego vas a hacer clic donde diga color uniforme y vas a elegir cualquier color. Por ejemplo, elijo este. ¿Ya? Le doy OK. Ahora, tú quieres cambiar un color de acuerdo al fondo. Entonces, vamos a hacer sobre esta capa, clic derecho y vamos a hacer clic donde diga crear máscara de recorte. ¿Ya? Y fíjate cómo la sombra ya se está cambiando de color. Pero lo que tú vas a hacer es elegir la parte más oscura de tu fondo y lo cambias. En este cuadrado rosado le hago doble clic y acá con el pincel presionas a la zona más oscura. Fíjate ahí, donde esté más oscuro, tú presionas y acá justamente vas a elegir el color que se aproxime. OK.
Y como vistes, ya tenemos una sombra. Ahora, te vas a ubicar sobre la capa tabla y con teclas direccional vas a ir moviendo de tal manera que la sombra se vea mucho mejor. Fíjate ahí. ¿Ya? Entonces acá vemos que las sombras se ven mejor. Pero también a la capa sombra vas a hacer clic acá donde diga opciones de capa y vas a elegir la opción de multiplicar. Ya cambias donde diga multiplicar. No te olvides, te cambias a multiplicar y ahora sí la sombra se ve mucho mejor. Pero también vemos algunos defectos. Por ejemplo, acá vemos que existe sombra en toda la parte superior. Esto no debe tener sombra, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te vas a ubicar sobre la capa sombra y vas a crear o vas a hacer clic acá donde diga máscara de capa. A este cuadrado con redondo presionas, ¿ya? Te sale este cuadrado blanco. Ahora te vas a la herramienta pincel, la tecla B. Ahora vas a elegir un pincel, en mi caso de 500 y una dureza del 0%. El tamaño va a depender del tamaño de tu proyecto. Como el mío es bastante grande, por eso estoy colocando 500. Capaz tú necesitas ponerle menos, 100, 60, 80. Eso depende del proyecto. Una vez que hagas esto, vas a tener el color frontal negro. No te olvides, cuando la capa es blanca, acá tiene que ser negro. Y fíjate, simplemente voy a ir pasando por acá y se va borrando, ¿lo ves? ¿Por qué borro esto? Porque es la parte que yo no deseo. Ahora tenemos que hacer la sombra de los demás elementos, ¿cierto? Nos falta de estos 3 elementos que sobran. Pero sería bastante tedioso que tú vuelvas a repetir los procesos, crear máscaras, crear capas de ajustes, crear desenfoques gaussianos de movimientos para cada uno de los elementos. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate que la capa tabla es un objeto inteligente, lo que significa que es un objeto editable. Entonces vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer doble clic sobre su miniatura y se va a abrir justamente el elemento de la tabla. Ahora lo que vamos a hacer es aumentar el tamaño del lienzo. El tamaño del lienzo va a tener que tener el tamaño de tu fondo. ¿Y cómo cambiamos el tamaño del lienzo? Te vas donde diga imagen, luego vas a hacer clic donde diga tamaño de lienzo y acá tú vas a elegir el ancho y el alto del fondo. En mi caso voy a colocar 5500 y una altura de 2851. Estos valores dependen de tu proyecto, ¿ya? Le damos OK. Ya tenemos acá bastante espacio. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ir copiando los elementos que tenemos acá. Yo tengo acá este elemento, fíjate. Entonces, edición, copiar, te vas acá, edición, pegar. Lo mueves, nuevamente regresas, te vas al otro elemento que es la codorniz, edición, copiar, nuevamente te vas para acá, edición, pegar. Lo mueves. Fíjate que tú puedes ir agregando varios elementos, 1, 2, 3, los que tú quieras, ¿ya? Elegimos uno más, es acá, la leche, edición, copiar, vamos para acá, edición, pegar. Lo pongo por acá, fíjate que mantengo la distancia y luego simplemente los cierras. Cierras esta pestaña, te pide que guardes los cambios, le pones sí. Fíjate que ya se creó los elementos. Ocultamos los elementos originales quitando el ojito y ya tienes que todos los elementos tienen sombra. Y como ves,
hemos podido crear sombras para todos los elementos, pero tenemos que hacer un cambio. Fíjate que acá también en estos objetos adicionales existen sombras que no deben estar. Por lo tanto, te ubicas en la capa de acá, en la blanca, donde dice sombra, te vas al pincel, la tecla B y vas a repetir el proceso. Simplemente comienzas a pasar y fíjate cómo esa parte que yo no deseo que tenga sombra, la ocultamos. Si tú deseas que tenga, lo dejas. Vámonos para acá. Entonces pasamos despacio, fíjate. Y ya está. Y con esto ya tenemos un efecto de sombra realista. Para acá también pasamos un poco. Fíjate ahí. Y ya está. Ya tenemos la sombra realista, pero vamos a agregar algo más. Cuando uno crea una sombra en perspectiva, se supone que la parte del objeto donde está la sombra es un poco más oscura, ¿cierto? Es decir, en estas zonas la sombra debe aplicarse en el objeto. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Te vas a ubicar en la capa tabla y luego vas a hacer clic acá a la semiluna, que es para crear una capa de ajustes. Haces clic y vas a elegir donde diga tono saturación. Ya eliges tono saturación. Vamos a bajar la saturación y la luminosidad. Esto lo puedes ir variando. Si ves que no te quedó bien, vas cambiando la saturación porque siempre se baja un poco el color, y la luminosidad porque es más oscura. Una vez que hagas los cambios, lo que queremos es que le afecte solo a la tabla. Por lo tanto, vamos a hacer clic derecho y vas a elegir donde diga crear máscara de recorte. Y por lo tanto, solo se está aplicando a los objetos. Ahora, te vas a ubicar en la parte blanca, hacer clic acá y vamos a invertir. Vas a presionar Control más I. Control más I nos permite invertir. Lo que fue blanco ahora se vuelve negro. Luego, con la herramienta pincel, la tecla B, eliges en este caso 500, dureza al 0%. El color frontal tiene que ser blanco. No te olvides, cuando acá es negro, acá es blanco. Si acá fuese blanco, acá tiene que ser negro. Luego vamos a cambiar un flujo al 10% y vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, vamos a pasar por acá poquito para que tenga un poco de sombra. Ya ahí, solo un poco, no mucho. Ahí. Muy bien. Una vez que hayas hecho esto, vas a cambiar la opacidad. En este caso le vamos a poner 40%. ¿Ya? Fíjate, 40%. Voy a quitar el ojito. Y el cambio es un cambio sutil. ¿Ya? Pero tú puedes ir variando. Si quieres más intensidad, cambias la opacidad. Puedes cambiar también el flujo. En este caso le he puesto al 10%. Le puedes colocar 50%. Eso va a depender de cada proyecto y qué tanta intensidad de sombra quieres tú en tu proyecto. Eso sería todo. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así, dale un like a este video, suscríbete al canal, que eso me ayuda bastante. Y no te olvides que te voy a dejar el proyecto PSD y los materiales al final de la descripción de este video. Nos vemos, cuídense mucho.